Muy buenas tardes a todos. Dando inicio a este conversatorio, soy Francisca Correa, voy a moderar esta instancia. Nos encontramos aquí hoy para discutir un tema de suma importancia que toca el corazón de nuestras familias y de nuestra sociedad, el derecho preferente a los padres. Un conversatorio organizado por Educación Libre y Diversa, la Coordinadora de Movimientos Ciudadanos y la Casa Ciudadana. El derecho preferente a los padres se plasma en una iniciativa popular de norma que busca asegurar y proteger el derecho de las familias a escoger la educación de sus hijos. Y hoy, más que nunca, nos encontramos en un momento donde este derecho está siendo cuestionado y limitado. Estamos viviendo tiempos desafiantes en el ámbito educativo, exacerbados por los efectos de la pandemia y el aumento de la ideologización en la educación. Es por eso que es imperativo discutir y reafirmar este derecho. La Iniciativa Popular de Normas por el Derecho Preferente a los Padres necesita nuestro apoyo. Ya fue admitida para ser discutida, pero necesita 10.000 firmas para avanzar y que estaremos recolectando desde mañana. Hoy vamos a explorar el alcance de esta iniciativa, la situación actual de la educación de nuestros hijos y la necesidad de este proyecto en este contexto. Tenemos con nosotros expertos que nos ayudarán a entender más profundamente estos temas. Ingrid Bon, a quien saludamos, vocera del movimiento Con mi hijo no te metas. Tomás Enríquez, quien se conectará en unos minutos, abogado, ex jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación y hoy director de área para América Latina de ADF Internacional. Y Gerardo Varela, abogado, columnista y exministro de Educación. Además, Claudio Salinas, abogado y director ejecutivo de la Coordinadora. Muy bienvenidos a todos. Dejo con ustedes a Claudio, quien hará una introducción desde la Coordinadora de Movimientos Ciudadanos sobre la iniciativa. Muchas gracias. Claudio, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias a los panelistas y a quienes se están conectando. Estamos muy contentos en este segundo conversatorio que estamos desarrollando desde la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Nuestra intención desde la Coordinadora siempre ha sido acercar el debate público, el debate ciudadano, los temas que están pasando en el país a una bajada ciudadana para que nosotros los ciudadanos podamos seguir siendo parte de la discusión. Hace 2 semanas estuvimos hablando con respecto a la crisis que se está viviendo en materia de salud y hoy día estamos hablando con respecto a la educación. Y hablar de educación es sumamente atingente en este momento por 2 puntos de vista. En primer lugar, durante este mes de junio se está comenzando nuevamente a configurar lo que es el mes de la participación ciudadana dentro del proceso constitucional, este nuevo proceso constitucional que está comenzando. Y nosotros como distintas organizaciones de la sociedad civil que están agrupadas dentro de la coordinadora, hemos tomado una decisión, que al igual que en el proceso anterior, vamos a participar activamente en este proceso. Y vamos a participar a través de todos los mecanismos de participación ciudadana, valga la redundancia, que establece este proyecto o este proceso constitucional, para intentar que nuestras ideas, aquellas ideas que defendimos con mucha fuerza, con mucha convicción todos los días en distintos sectores, hemos visto a la Ingrid recorriendo Chile, es que esas mismas fuerzas y con esas mismas ideas queden plasmadas en este texto o en este proyecto de texto constitucional. Por eso que decidimos presentar con más de 9 organizaciones, todas de la sociedad civil, una iniciativa popular de norma que lleva por nombre por el derecho preferente de los padres, nada más atingente con lo que está pasando en nuestro país, que tiene un tremendo desafío. Y ese desafío es poder lograr las 10.000 firmas. En el proceso anterior eran 15.000, en esta vez son 10.000, es un poco menos, pero tenemos menos plazo, aproximadamente 15 días desde mañana que comienza a correr el proceso para poder recaudar estas firmas a través de clave única directamente en la página de participación ciudadana. Nosotros vamos a estar promoviendo por nuestras redes sociales. Necesitamos estas 10.000 firmas en 4 regiones distintas del país para poder obtenerlas. ¿Y qué es lo que queremos promover dentro de esta discusión? Bueno, en primer lugar, que los padres sean los primeros y fundamentales educadores. Y en ello nosotros decimos que por supuesto tienen el derecho preferente a poder escoger la educación o la enseñanza de sus hijos. En segundo lugar, que exista pluralidad de proyectos educativos. Y para que pueda existir pluralidad de proyectos educativos, es también necesario que pueda existir o que tengamos las personas naturales el derecho a intuir proyectos educativos elaborados de una manera autónoma y que se respete ese proyecto educativo a lo largo del tiempo, que consideramos que eso es fundamental. Otro punto que también es fundamental para que estos 2 temas anteriores, que vale decir la existencia de proyecto educativo y que los particulares tengan este derecho, es que exista asignación de recursos públicos destinados justamente a esto, de manera según los criterios de la racionalidad y promoción de la libertad de enseñanza. Y un elemento nuevo que estamos incorporando en esta iniciativa popular de normas dice relación con poder elevar
a través de un recurso de amparo, poder proteger el derecho preferente que tienen los padres para poder optar y escoger la educación de sus hijos. Son estos 5 elementos que estamos promoviendo a través de esta iniciativa, que mañana comparte la meta para poder recaudar estas 10.000 firmas, que se llama Por el Derecho Preferente de los Padres. Entonces, quiero dejar a todos quienes están conectados muy invitados desde mañana mismo a poder recaudar estas firmas, que son fundamental para poder llegar a esto, pero también quiero dejar algunos puntos de vista para lo que se nos viene en esta conversación. Entiendo que no solamente va a ser del debate constitucional, aquí tenemos tremendos expertos y tremendos voceros que se han dedicado gran parte de su vida en temas de educación, y por tanto, de una perspectiva ciudadana, solamente quiero dejar algunos temas planteados. Con respecto a si hoy día nos encontramos o no en una crisis en materia educacional. Hay distintos antecedentes, están los resultados del CIMSE. Resultados del CIMSE que han sido los peores durante los últimos 10 años, que han hecho un retroceso gigantesco. Tenemos el tema de la deserción escolar. Se estima que cerca de 500.000 alumnos están fuera del sistema escolar. ¿Quién se está haciendo cargo de aquello? Luego tenemos la ideologización que teníamos en las salas de clase. Y por otro lado también la violencia en los colegios emblemáticos. Todos elementos que nos hacen presumir que este ministro tal vez no está haciendo bien la pega, materia que por supuesto espero que sea abordada por nuestros expertos que el día de hoy nos están acompañando. Así que muchas gracias a todos quienes se están conectando, muchas gracias a Ingrid, muchas gracias a Gerardo, y le doy el pase a Juan Francisco también, que va a dar un saludo a todos quienes se han conectado el día de hoy. Muchas gracias, Claudio y Fran, por coordinar y moderar este panel. Y bueno, muchas gracias especialmente a nuestra amiga Ingrid Bon por participar y por hacer la pega que está haciendo a lo largo y ancho de todo Chile. Y a mi amigo Gerardo Varela, que también está siempre listo y dispuesto para trabajar por las causas de la ciudadanía. Yo simplemente agradecerles la participación a todos los que están acá, invitarlos a formar parte de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, a seguirnos en nuestras redes sociales, y especialmente ahora en que es importantísimo seguir actuando como guardianes de las causas ciudadanas. Nosotros estamos para eso, para actuar como guardianes de la democracia, de la libertad, de la institucionalidad y de las causas que mueven a nuestra gente y a nuestra población, a todo el país en general, en las causas que realmente importan. Así que con ese saludo y agradecimiento los dejo y le deseo el mejor de los éxitos a este panel. Muchas gracias. Gracias, Juan Francisco. Vamos contigo, Ingrid, tú que estás con los en la masa. ¿Qué situación se ve hoy? ¿Cómo pudieses tú explicar en qué escenario estamos exactamente con respecto a la educación de nuestros niños y la necesidad de esta iniciativa de ley? Bueno, Desde la muchas ciudadanía, gracias, por Fran. supuesto. Muchas gracias, Francisca. Para mí es un honor estar, ¿no es cierto?, con don Gerardo, exministro. Por ahí tuvimos algunas luchas y algunas reuniones y agradecemos que él siempre se puso delante, ¿no es cierto?, de los papás y nos defendió y nos apoyó. Así que gracias por ello. Lo recordamos mucho. Bueno, el escenario de hoy no es nada bueno. De verdad, yo acabo de desconectarme, 10 minutos harán, con padres apoderados de San Pedro de Atacama, un lugar muy lejos, extremo para mí, que estoy en Temuco, y a ver, lo que ellos nos cuentan y lo que ellos nos dicen es lo mismo que nos dicen los apoderados de Talcahuano, Antofagasta, Puerto Natales, Temuco. Nuestra educación está en decadencia, la calidad de educación la perdimos hace rato, de verdad, porque se han introducido temáticas que no son prioridad para nosotros los padres apoderados, como por ejemplo la ideologización, tanto política como el tema ideológico de género, que está haciendo demasiado daño a nuestros niños. Las familias empezaron con el SAI, lo hablamos mucho con el exministro también, intentamos arreglar este sistema de admisión nefasto que trajo una división grande entre la familia, entre los padres y los hijos, porque como padres lo que le pedimos a nuestros hijos es que estudien para que puedan llegar a un buen liceo, puedan llegar a un instituto profesional o a la universidad. Sin embargo, este sistema de admisión que nos quitó el derecho a los papás porque no nos creyeron capaces de elegir un colegio para nuestros hijos, es un sistema aleatorio que determina a dónde quiere estudiar el niño. En consecuencia, que niños con muy buenos resultados académicos
no han podido quedar en un buen liceo científico humanista para poder seguir una carrera. Entonces, ahí vienen los encontrones entre los papás y los hijos, y hoy día se está fracturando aún más todo este tema ideológico que está inserto en los establecimientos educacionales, y lo peor desde primera infancia. Entonces vemos un ministro que está más preocupado de la sexualización de nuestros niños que de la violencia, por ejemplo, de arreglar o reformar el SAE, que está dejando muchos niños afuera. Habló Claudio recién, 500.000 alumnos fuera del sistema escolar. Y las reuniones que nosotros hemos tenido a lo largo de Chile, en charlas, por Zoom igual, nos dan cuenta de que muchos papás, en un gran porcentaje, y se lo dijimos al ministro cuando nos reunimos con él, han decidido, especialmente en la básica, sacar a sus hijos de la educación, digamos, regular, por el tema ideológico, por el tema de adoctrinamiento, y lo quieren tener en la escuela, porque tampoco se han preocupado, ¿cierto?, de la calidad y de arreglar. Se lo dijimos también con apoderados de una comuna pequeña, San Nicolás, que tiene un liceo maravilloso bicentenario, pero que el sistema de admisión escolar dejó fuera a 59 jóvenes estudiantes para esa comuna en ese liceo, porque los cupos los completaron de otros lugares. Entonces, nos pasa que como padres y apoderados estamos perdiendo quizás la batalla, pero yo digo perdiendo de papel. No crean que la estamos perdiendo. Yo soy una de las que estoy, como dijo Claudio, ojalá recorriera todo el país, pero no nos dan la fuerza ni los recursos, pero estamos haciendo empeño de hacerlo, y lo que no, lo hacemos vía, ¿no es cierto?, las pantallas, y lo que estamos haciendo es llamar a los papás a empoderarse, a hacer valer su derecho. La Constitución resguarda, y como los bordes no nos dejaron resguardados, hoy día vamos con una iniciativa popular de norma, y vamos a trabajar como lo hicimos la vez pasada para conseguir rápidamente las 10.000 firmas, y esta vez ojalá ser escuchado, pidiendo también audiencia y sobre todo haciendo ver la realidad que nosotros vivimos diario con la calle que tenemos, en el buen sentido, por favor, pero con el conocimiento que tenemos de las bases, de nuestros padres y de nuestros apoderados que están siendo vulnerados día a día, y necesitamos resguardarlos de verdad. Muchas gracias, Ingrid. Realmente se agradece tu trabajo. Qué bueno que todo el mundo lo pueda conocer. Yo creo que es importante visibilizarlo, y esta vez no podemos dejar y quedarnos fuera de lo que es el proyecto. Gerardo Varela, ex ministro de Educación, columnista y que tiene muy, muy clara la película. ¿Qué pasó en la educación en Chile que llegamos hasta este punto? Cuéntenos. Ahí llegó Tomás. Bienvenido, Tomás. Está muteado, Gerardo. Yo no lo he muteado, pero bueno, veamos. Ahí sí. Ahí salí. ¿Me escuchan? Sí, yo no te muteé. Bueno, antes que nada, saludar a la Ingrid. Muchas gracias por tus palabras, Ingrid. La verdad que tuvimos un par de peleas juntos. Te agradezco toda la ayuda, la colaboración, y la verdad que la educación en Chile tiene dos desafíos. Uno es estructural y otro es de gestión. El problema hoy día es que tenemos problemas estructurales y problemas de gestión. Yo heredé problemas estructurales, digamos, porque heredé toda una nueva conceptualización jurídica de la educación en Chile. Por un lado, se prohibía el lucro sin que existiera ninguna evidencia sobre causalidad o correlación entre calidad y lucro, digamos. Habían empresas, habían colegios con y sin fines de lucro, buenos, malos y más o menos, y la verdad que el lucro no tenía ningún destino, digamos, como una objeción respecto a educación. Y no solo eso, fue un problema porque la prohibición del lucro y la prohibición del copago le sacaron mucha plata a la educación. Y todos los recursos que se inyecten en educación nunca son suficientes, siempre se puede educar mejor, y salió mucha plata a la educación.
Y no solo eso, además se han cerrado muchos colegios. Y que yo sepa, no se han fundado muchos, porque efectivamente cuando uno ya exige fundaciones y corporaciones, está recurriendo a la filantropía, que por supuesto es otra fuente, pero no es de la masividad que tenía la posibilidad de tener colegios con fin de lucro. Y el fin de lucro, la verdad que tiene que ver con la organización a través de sociedades comerciales, pero yo muy pocas veces he visto un colegio que pueda distribuir dividendos. En general todo se reinvertía, el crecimiento de la infraestructura en educación en Chile fue notable, y los resultados iban mejorando. Pero tuvimos una generación que usó la educación como el epicentro de una lucha ideológica, y yo creo que la ganó por la debilidad de la concertación, por la debilidad de la derecha también, y yo creo que en gran parte porque la sociedad civil no se movilizó a tiempo. Hubo pocas voces como la de la Ingrid que a tiempo empezó a reclamar, digamos. En general la gente estaba como anestesiada, dormía, no se dio cuenta del riesgo que eso representaba. Y el problema que tenemos en Chile es que este problema estructural hoy día se junta con una muy mala gestión. Tenemos efectivamente un ministro en que calidad no está entre sus prioridades. Revisar, porque estas fueron herramientas jurídicas que se tomaron para hacer leyes, digamos, y que estaban sujetas, supongo yo, al control de realidad, una vez aplicada en la realidad, qué efectos tenían. Y lo que vemos es que los efectos no han sido buenos. Ha crecido la deserción, ha bajado la inversión en el sector, los resultados de calidad son peores, y en consecuencia, bajo los parámetros que a la gente le importan, la educación hoy día está peor que hace 5 años. Y uno lo que quisiera ver es que la educación mejore, no empeore. No es que fuera perfecta y nunca ha sido perfecta, pero uno tiene que ver hacia dónde van las tendencias, y la tendencia de la educación chilena es que iba mejorando. Y ahora la tendencia es que va empeorando en calidad, va empeorando en ausentismo. El compromiso, el problema con la tómbola o el sistema de admisión escolar es que genera menos compromiso entre el colegio y la persona que lo elige, porque efectivamente hay un factor de aleatoriedad muy grande. Entonces, esa adhesión al proyecto educativo, que es parte muy relevante de la permanencia y del compromiso de los padres con ese proyecto, se debilita. Y esa debilidad hace que sea más fácil la decepción. Y todavía hay cuestiones pendientes. Por ejemplo, en el proyecto de constitución que se rechazó venían los aportes basales. Yo creo que un gran logro de la educación en Chile es condicionar la subvención a la asistencia. Eso hace que los colegios se preocupen de que los niños asistan. Y parte del problema que tiene la educación pública, y por lo que él recibe menos subvención, es que no se preocupa que los niños asistan. Los colegios subvencionados tenían esa virtud, y la tienen todavía, digamos. Y yo creo que es bueno que eso se condicione y se mantenga, y hay que pelearla a muerte, porque alinea bien los intereses. Si no, lo que va a ocurrir es que el colegio de profesores se va a apropiar de esas subvenciones, les va a lo mismo educar, y vamos a tener multiplicado por 2 el problema que estamos viviendo hoy día. Entonces yo creo que, para resumir y no monopolizar la conversación, tenemos problemas estructurales que hay que revisar toda la legislación. Nunca más se fundaron universidades, nunca más se fundaron institutos profesionales, lo que ha habido es o reducción o consolidación, pero se ha perdido tensión competitiva, que siempre es bueno para todas las actividades humanas que haya competencia. Eso se ha perdido un poco, hay menos desafiantes. En educación escolar es patético. Ha desaparecido mucha plata y hay menos compromiso de la familia con los establecimientos educacionales. O sea, si este era el diseño que estaba buscando el Frente Amplio, lo logró. Si era debilitar el vínculo familia-colegio o escuela, empeorar la educación, empeorar la calidad, regalar la... O sea, eso lo logró. Ahora, si eso es lo que quería el gran público chileno, yo creo que no es eso. Y yo creo que el gran público chileno sigue pensando y adhiriendo a nuestras ideas. Y es tener la capacidad primero de elegir el colegio de nuestros hijos, de velar porque reciban una educación de calidad, que cada uno llegue a ser la mejor versión de sí mismo, y eso es parte de una educación de calidad, digamos. Que no les impongan reglas, que el Estado sea tolerante, permita la educación religiosa. Fíjate que en el proyecto constitucional que se rechazó venía la prohibición de aportar fondos a colegios religiosos, digamos. O sea, uno puede ser no
religioso o no, digamos, pero tiene que respetar que hay mucha gente que lo hay y el Estado en eso, la neutralidad no incluye no ponerle plata a los religiosos. Al contrario, incluye tolerar que hayan colegios religiosos y colegios laicos. Es parte de la libertad religiosa que existió en Chile y que debiéramos cuidar, digamos. Entonces yo celebro que tengan esta iniciativa de norma. Yo creo que el proyecto hoy día es mejor que el otro, pero se puede perfeccionar todavía. Así que van a tener mi firma y si puedo ayudarlos, encantado. Pero yo creo que aquí hay desafíos de corto y largo plazo. El de corto es, por supuesto, tener esta reforma constitucional. Y el de largo es revisar toda la legislación porque efectivamente no sé si es el único culpable o que estas cosas son multifactoriales, pero un gran responsable es esa legislación de los problemas de calidad que estamos viendo hoy día y de deserción. Gracias, Gerardo. Después vamos a tener otras preguntas para ti, así que no te arranques. No, si no Tomás me arranco. Enrique, Tomás Enrique, bienvenido desde Washington, D.C., que ha logrado poder conectarse, no porque no haya conexión, sino que está en una reunión. Así que muchas gracias por el esfuerzo y estar aquí con nosotros. Tomás, desde tu expertise, la necesidad de esta iniciativa y el escenario en el cual nos encontramos. Vale, gracias. A ver, voy a acotarme porque entiendo que queremos tomar poco tiempo al principio para la exposición y después dejar más tiempo para las preguntas. Voy a irme a lo que entiendo que me une a Ingrid y a muchos de los que están acá como preocupaciones y que tiene que ver con el derecho de los padres a la educación de sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas y cómo está hoy día desde el punto de vista del estado del arte del derecho hoy, sin contar lo que pase con la nueva constitución. ¿Ya? Como lo veo yo, y fue mi experiencia trabajando en el Ministerio de Educación, de hecho con Gerardo, por un tiempo, es que la Constitución hoy día tiene la mención de un derecho, pero en realidad nunca se ha explicitado qué implica en términos concretos el derecho de los padres a la educación de sus hijos. Por un lado está establecido como un mandato muy general al legislador y al Ministerio de Educación, que a la hora de determinar los contenidos educativos y administrar la educación, entendido como el sistema educativo, tiene la obligación de respetar el derecho de los padres a que sus hijos sean educados conforme a sus convicciones, aunque debería mencionar que la Constitución nuestra actual, la de 1980 o 2005, como queramos decirle, no lo menciona en esos términos el derecho de los padres, sino que menciona el derecho preferente, que la idea de preferente es muy positiva, pero no lo complementa con la garantía específica de que sea la educación acorde a las convicciones morales y religiosas. Entonces, eso por un lado. En segundo lugar, con el tiempo se ha desarrollado de manera muy incipiente en la jurisprudencia chilena, tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional, qué significaba desde el punto de vista del ejercicio en los tribunales el derecho de los padres a educar a sus hijos. Y la jurisprudencia moderna en esta materia, y digo moderna refiriéndome a la que viene de la Constitución de nuevo 1980-2005, parte de manera muy negativa, con la sentencia, si la memoria no me falla, del rol 740 del Tribunal Constitucional sobre la píldora del día después, que es un fallo que es interesante porque uno pregunta, ¿qué tiene que ver esto con educación? Bueno, que uno de los reclamos que se hacían en esa causa que termina con el fallo 740 tenían que ver con el Estado entregando información en materia de sexualidad desde el punto de vista biológico en los consultorios y un reclamo de que esto vulneraba el derecho de los padres. Y en ese momento la mayoría del Tribunal Constitucional dijo, esto no es una vulneración del derecho de los padres, porque en la medida de que usted pueda seguir enseñándole en su casa lo que usted quiera, el derecho no ha sido vulnerado. Que esa no es una visión que yo comparta, creo que eso fue un error de parte del Tribunal Constitucional de acotarlo a lo que ocurre al interior del hogar y no velar porque este derecho tenga aplicación donde realmente importa, que es fuera del hogar, pero eso fue lo que se dijo en ese momento. Ahora, el Tribunal Constitucional con el tiempo se revirtió en esta materia y el año 2021, o sea, varios años más tarde, a propósito de la Ley de Garantías de la Niñez y la impugnación que se realizó de la constitucionalidad de algunas de ellas, en particular de la expresión o de la obligación de establecer educación sexual laica y no sexista, el tribunal se dio vuelta y sí afirmó que
el derecho lo que protege específicamente es que los padres no vean afectada la libertad de enseñanza desde la perspectiva de que sus hijos vayan a recibir esa educación que sea concordante y no contraria, que era lo que precisamente acusaba que ocurría por adoptar una concepción de la educación sexual, comillas, laica no sexista, que era excluyente de las concepciones morales, éticas que tuvieran los padres al respecto. Y por el lado de la Corte Suprema, esto también es bueno recordarlo, que a propósito del caso de Nicolás tiene dos papás, también se discutió este punto, y en esa oportunidad se dio la declaración tal vez más potente que haya dado la Corte Suprema en esta materia, que no fue directamente la Corte Suprema, sino que en reafirmar el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que señaló, aunque desechaba el recurso de protección, y lo desechaba porque dijo, no tenemos evidencia de que la Junaev haya estado distribuyendo este librito de Nicolás tiene dos papás, pero si es que hubiese sido el caso, y así lo plantearon, que la Junaev hubiera estado, perdón, la Junji estuviera distribuyendo o utilizando este librito en los jardines infantiles, tendría la obligación de tener que obtener el previo acuerdo y solicitud expresa de la comunidad educativa, sin que el contenido pueda ser impuesto en forma obligatoria. Y eso fue reafirmado por la Corte Suprema con posterioridad. Entonces, al menos hoy en día, en Chile tenemos que el derecho preferente de los padres es un mandato al Ministerio de Educación, pero que el Ministerio de Educación no respeta. Y lo hemos visto en la práctica, y Ingrid sabe mejor que nadie cómo eso se ha dado a lo largo del tiempo. Y por otro lado, que existe la posibilidad de reclamarlo judicialmente, pero con poca predictibilidad acerca de cuál va a ser el resultado, a pesar de que existe buena jurisprudencia que da a entender de que en estos contenidos que son altamente controversiales y existen unas visiones de mundo, de lo bueno, de lo justo, que son contrarias, debiera primar el derecho de los padres, pero no está garantizado que así vaya a ser. Y por esa razón, entonces, es que hoy día, en el contexto en el cual nos encontramos, a propósito de una posible nueva constitución, existe, al menos por mi lado, la esperanza de que vaya a haber un esfuerzo por robustecer esta garantía del derecho de los padres, así como también lo que podría ocurrir en el Congreso, no solamente por lo que pasa en el Consejo Constitucional, sino que, y esto tal vez es una primicia para los que están acá, pero la semana pasada se ingresó en el Senado de la República un proyecto de ley que viene a regular el ejercicio del derecho de los padres a que sus hijos sean educados conforme a sus convicciones en los establecimientos educativos, y que sería la primera ley en la historia republicana de Chile en que se establecerían las reglas específicas y concretas por las cuales los papás podrían ejercer este derecho, que espero que eso prospere eventualmente en el Senado, en la Cámara, y llegue a ser ley de la República. Me voy a quedar con eso porque ya veo que hay preguntas que salieron de educación sexual, así que después de eso feliz entro a responderlas. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Gerardo, llevándote un poco a la contingencia, vamos a hacer las preguntas también, y teniendo claro todo lo que ha sucedido con relación a materia de sexualidad, educación, etc. El actual gobierno, el ministro Ávila, ¿ha violado el derecho preferente de los padres? Desde el punto, ¿qué opinión tienes tú con respecto a eso? No conozco casos concretos. Yo creo que lo que hay es un ministerio que deja mucha libertad a los profesores para intervenir ideológicamente en la educación de los jóvenes. Y en ese sentido, yo creo que el ministerio ha controlado poco respecto de la no sexualización de los niños, que es el principal problema hoy día. Ahora, el problema del ministerio es que no ha hecho nada, porque uno podría decir, sí, pero es que ha estado dedicado a mejorar la calidad, ha estado dedicado a mejorar la asistencia. Lo que uno ve es que el Ministerio de Educación, la verdad, que salvo dedicarse a temas de sexo, no está dedicado a los temas que realmente son los relevantes y que mueven la aguja de lo que debe ser el motor de movilidad social en Chile. Y sobre texto de una malentendida igualdad, lo que ha privado de la forma de mejorar las condiciones de vida de la gente, que es el acceso a mejor educación. Y entonces hoy día lo que tenemos es que los colegios emblemáticos, que fueron siempre una palanca de movilidad social en Chile,
están cada vez peor y con peor asistencia y más violentos. Los liceos bicentenarios, que son aquellos que han venido a reemplazar a los emblemáticos en dar educación de calidad, y no porque seleccionen, sino que porque tienen una capacidad y una definición de gestión distinta, son atacados por este gobierno. Entonces lo que tenemos, la verdad, es que es un Ministerio de Educación que, si pensamos la última cuenta pública del presidente, lo único que se refirió fue a la condonación del CAE. La condonación del CAE son 10.000 millones de dólares de condonarle a gente que ya se educó y que no quiere pagar, teniendo como límite 10%, con tasa de interés preferente, y que se condona a la cuota 180, y que si está cesante no tiene que pagar. O sea, ya se hizo una ley que ablandó, nadie puede decir que está cocotado por el CAE. O sea, simplemente es un regalo para esos deudores que por alguna razón el gobierno piensa que merecen un perdonazo de 10.000 millones de dólares que podría solucionar el déficit habitacional en Chile, esa cantidad de plata. Entonces, la verdad que lo que uno no ve en este minuto es un Ministerio de Educación con el sentido de urgencia y con un trabajo de la densidad necesaria para poner en movimiento la educación chilena. Yo lo veo muy botado. El ministro no tiene la fuerza ni el conocimiento, por lo que uno ve de la distancia. De hecho, la propia Mariana Elwin ha sido más crítica al tema, digamos. Así es. La realidad es, bueno, las cifras hablan por sí solas. Ingrid, más o menos la misma pregunta, pero desde el avance, desde el retroceso con respecto al derecho preferente de los padres. Mira, yo creo que hemos visto un retroceso de un tiempo a esta parte, pero estos últimos meses hemos visto un despertar en los papás. Los papás quedaron muy tranquilos cuando logramos, porque digo logramos porque trabajamos fuertemente en que se rechazara el proyecto de educación sexual integral. Nos conseguimos los votos para que no se obtuviera el quórum. Y lo hicimos hasta altas horas de la madrugada, patudamente llamando a parlamentarios, te diré. Pero logramos, ¿no es cierto?, que no se llegara al quórum, y nuestras lágrimas de alegría fueron hartas. Saltábamos de alegría en nuestros hogares. En plena pandemia salvamos a los niños de esto, pero venía el mal llamado, o ley hoy día, el proyecto, ¿no es cierto?, de garantía de los derechos de la niñez. Muy lindo. O sea, cualquiera diría, bravo, qué bueno que hay una ley que le va a dar garantía a los derechos de los niños. Pero eso traía inserto educación sexual. Gracias a Dios, el Tribunal Constitucional le sacó la palabra integral y dejó también a los padres dentro de esto. Llegamos hasta el presidente de la República también para que vetara temas tan importantes como la intimidad de los niños. Venía un proyecto de ley, o sea, un artículo que hablaba de que los niños, ¿no es cierto?, podían usar las pantallas, tablets, celulares, como ellos quisieran, sin el derecho preferente de los padres. Y en ese entonces, quien estaba, ¿no es cierto?, a cargo, Blanquita Honorato, hizo un muy buen trabajo, Blanquita, y hubo que negociar para sacar, porque lamentablemente el presidente le dio suma urgencia a ese proyecto de ley. Y venía ahí todo el tema de la intimidad de los niños, con lo que involucra que un niño esté hasta altas horas de la noche sin control de los papás, el uso de las pantallas. Y eso a nosotros nos preocupó mucho y trabajamos con eso, igual muchas reuniones, y logró el proyecto de ley, que hoy es ley, no tener ese artículo. Sin embargo, el presidente de la República anunció el año pasado en su cuenta pública una ley de educación sexual integral como una política nacional de educación. Hay un empeño muy grande en hipersexualizar a los niños. Y lo que ellos dicen es que gracias a que se implemente una ley de educación sexual, van a disminuir los embarazos no deseados, los abortos, las depresiones, los suicidios. Pero resulta que el efecto es todo lo contrario y puede ser aún mayor. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando fuertemente en hacerle ver a los papás que hoy día el derecho preferente y deber de los papás está vigente,
y el deber es involucrarse en la educación de los hijos, en no entregar al hijo en marzo e ir a matricularlo para el subsiguiente año, o no ir, ¿no es cierto?, en las reuniones de apoderados. En nuestras charlas insistimos mucho en ese tema, en no tan solo exigir derechos, sino también ejercer nuestro deber. Y ahí a nosotros nos preocupa mucho que hay un empeño en hablar de educación sexual integral en los establecimientos educacionales, no siendo ley, estando en la Ley de Garantía de la Niñez, solo la educación sexual, porque como movimiento no es que estemos en contra de una educación sexual, es necesaria en los tiempos en los que estamos viviendo, pero esa educación sexual debe ser ligada, ¿no es cierto?, a los afectos, a la biología y con el derecho preferente de los papás. Hoy día tenemos denuncias de vulneración de esa intimidad de los niños directa de padres y apoderados. Y hoy día más encima se nos está sumando el Ministerio de Salud, haciendo estos famosos operativos. En algunos lugares han sido nefastos, estuve en Antofagasta, en Concepción, con la mamá de Talcahuano, y es irrepetible lo que ella nos cuenta. Entonces, gracias a eso han despertado los papás. Y hoy día tenemos un proyecto de resolución aprobado porque ellos han sido muy astutos. Cuando digo ellos, ministro, gobierno, muy astutos. Y el ministro vio que no había agua para la piscina, porque cuando yo me reuní con él me dijo, usted es la señora del cartel, cuando rechazaron la ESI, porque hicimos una tremenda campaña del cartel y de todo Chile decían Temuco, Atacama, rechaza ESI, y invadimos las redes sociales, y eso también hizo mella en los legisladores. Entonces dijo, yo voy a presentar un proyecto de ley y espero que no me lo eche abajo. Yo se lo dije frente a frente, ministro, si ese proyecto de ley no está con el derecho preferente de los padres, no está ligado a la biología y a los afectos, no vamos a tener un cartel, vamos a tener miles de carteles. Él sabe que la ciudadanía no quiere una educación sexual integral para los niños. Lo que sí queremos es educación sexual, pero con lo que te acabo de decir, con estos ejes. Entonces, hoy día, para nosotros, la prioridad es la calidad, terminar con la violencia, quizás, ¿no es cierto?, conquistar a todos aquellos niños que están fuera del sistema y preocuparnos de trabajar con las familias y preocuparnos de, ¿no es cierto?, preparar a los niños para enfrentar la vida en sociedad en mejores condiciones. Sexualizar a los niños lo que va a hacer es aumentar los embarazos no deseados, los abortos, y más aún sin el derecho preferente de los padres, porque aquí el empeño es hipersexualizar a los niños, pero sacar a los padres, lo más lejos posible que estén los padres. Ellos han elegido las escuelas. Cuando el ministro dice que lo que pasó en Talcahuano para él no tiene nada que ver, porque es salud, o sea, es lavarse las manos, y ahí nosotros le contestamos, ¿no es cierto?, en un Twitter, y le decimos, no, ministro, esto ocurrió en un colegio, y es su cartera y usted tiene que hacerse responsable. Así que hoy día el ministro utilizó a parlamentarios para este proyecto de resolución. El presidente lo va a introducir en algún minuto en su cuenta pública. El presidente recién no dijo ni pío porque sabe que es un proyecto que no tiene transversalmente, no tiene aprobación, no tiene cabida. Y por lo demás, los papás estamos organizándonos. Y yo le llamo el ejército de los papás, porque de verdad hoy día estamos en eso, empoderando a los papás, en decirles, levántese, defienda a su cachorro, eso les digo yo siempre, defienda a sus cachorros, no deje que su derecho sea vulnerado, ni que su hijo lo hipersexualice y vulneren su intimidad y confundan su infancia. Esto de la educación sexual integral es confundir, ¿no es cierto?, su infancia y vulnerar su mente. O sea, dejen los niños ser niños y preocupémonos de la calidad de educación, de tener mejores escuelas, de que los niños sean felices, que pare la violencia. Esto es lo que hoy día nos preocupa, no hipersexualizar a los niños. Así que, Fran, yo creo que lo que te estoy diciendo, espero y sé que cuenta con el apoyo de muchos papás que hoy día están conectados, y vamos a seguir en esta lucha porque esto no para. Esto no para y nos estamos preparando para cuando se ingrese el proyecto de ley
trabajar fuertemente con los parlamentarios, y aquí te quiero hacer un punto, junto a la organización de ANAPAF, de mi amigo Ricardo Salinas, estamos haciendo semana por medio visitas a los parlamentarios. Y estamos hablando de todas estas cosas. El cuaderno se lo llevamos, le decimos esto pasa, le llevamos casos reales de sus distritos, y esa es la pega que estamos haciendo. Así que ya estamos preparándonos para la gran batalla. Muchas gracias, Ingrid, qué aclaratoria toda tu respuesta. Bueno, es lamentable que estemos hablando y que el tema se centre en la preocupación de los padres. Vemos las preguntas, es con relación al ESI, y no a la calidad, no a la deserción, no a la violencia, no a la educación. Pero yo creo que Pero hay hay un tema que- adicional. Yo creo que hay un tema adicional a lo que dijo la Ingrid, y es que todos estos objetivos supuestamente loables no tienen evidencia de atrás que los valide. Ese es el problema, porque si efectivamente la sexualización de los hijos llevara menos embarazo, podría tener un mérito y nos meteríamos en ver cómo se hace, digamos. Eso no es así. O sea, no tienen evidencia dura de que es simplemente prejuicio y que tiene que ver con una agenda enteramente distinta de la que uno quisiera, que una educación sexual, que cuando uno conversa con los psicólogos, que no están ideologizados, te dicen, bueno, hay que ir de a poco con los hijos al paso y medida que ellos van preguntando. O sea, tiene una progresión. De hecho, es prácticamente una educación individualizada. Hay cierta información que se tiene que dar, pero la educación es muy personalizada en temas sexuales. Es Nada de importante esto. destacar, Gerardo, que aquí Sí. no se está en contra de la educación sexual. La Ingrid fue Exacto. muy clara en ese punto. Pero desde la pregunta de los papás, que nos hacen acá, es que en todos los colegios es obligatorio o va a ser obligatorio el ESI. Por lo menos hay 3 o 4 preguntas en esa misma línea. Tomás, ¿todos tienen obligación? No, Tu hijo. o sea, Fran, si el proyecto de ley que van a ingresar viene en las mismas condiciones que venía el anterior, va a ser obligatorio desde primera infancia. Eso es lo preocupante. Entonces va a estar a cargo de quién. Y sin los papás, peor aún. Por eso trabajamos para rechazar el proyecto anterior, porque decía que venía de primera instancia una educación de pleno goce, más encima, de pleno goce y sin los padres para el resguardo. Si eso viene en las mismas condiciones, den por hecho que vamos a trabajar por rechazar este proyecto de ley, por supuesto. Tomás, dentro de la propuesta de iniciativa popular de norma, está la libertad de enseñanza. ¿Cómo ves tú que está hoy día en riesgo esa libertad de enseñanza? O sea, uno, creo que se da por la imposibilidad de elegir el colegio que tú quieres para tus hijos, y la imposibilidad de que los colegios puedan crear comunidades educativas que sean afines y que verdaderamente comulguen con el proyecto educativo. Pero eso es algo que ya tenemos implementado hoy día por ley. No, en el proyecto constitucional, a ver, hoy día, dado que se dieron las mayorías que se dieron, y a la espera de cuál sea el resultado del trabajo del Consejo Constitucional, no me atrevería a decirte que hay un riesgo. Al revés, estoy más bien optimista. Creo que todo esto va a depender de si finalmente el pueblo chileno quiere que la nueva constitución entre a regir, pero tengo mucha confianza en la gente que está dentro del Consejo Constitucional, en que esta es una preocupación central para ellos, dentro tanto de los que salieron electos como también de los expertos, que tienen claridad total y absoluta de lo absolutamente central que resulta para mantener a una sociedad libre el poder gozar de la libertad de enseñanza, no solamente desde la perspectiva de la libertad de elegir de los padres, o la libre configuración de los colegios, sino que también de la posibilidad de preservar frente al intento de imposición del Estado los contenidos educativos, que es siempre la tensión que existe.
Ni siquiera por el tema específicamente ideológico, pero es que el Ministerio de Educación es su naturaleza, es como el escorpión del cuento. No puede evitar tratar de meterle más contenidos y más contenidos, porque al final siempre está capturado, o hay un esfuerzo por capturarlo de parte de actores externos que consideran que sus intereses son los más importantes de los intereses. Y ni siquiera tenemos que pensar en un tema de la sexualidad. Pensemos en las peleas que cada cierto tiempo vuelven a resurgir acerca de cuánto es lo que debiéramos asignarle a el estudio de las artes plásticas, y de la música, y de la educación cívica, y del teatro. Y todos quieren que esto sea aparte, ya sea por razones nobles o por razones menos nobles, pero después de eso empezamos a embutir contenido y contenido y contenido, y eso al final lo que va haciendo es quitarle libertad a cada uno de los establecimientos educacionales que están intentando cumplir con su rol de apoyo a educar a los niños, o asistir a los padres en educar a los hijos como ellos quieren que ellos sean educados. Otro elemento que me gustaría ver en la nueva constitución, y que vamos a ver si entra o no entra, y me consta que hay preocupación, es el resguardar de manera más robusta el derecho a la educación en casa, a los modelos alternativos de educación, que no tienen que ver con la educación institucionalizada. Porque en Chile hoy día es legal el homeschooling, está permitido, está resguardado constitucionalmente, más allá de que no sea posible o no esté admitido por el Ministerio de Educación, porque esto se podría reglamentar de una manera distinta, pero no lo hacen, dar reconocimiento y convalidación a esos estudios sin tener que pasar por los llamados exámenes libres. Creo que acá hay una oportunidad de poder garantizar, especialmente de cara al futuro y entendiendo hacia dónde están las tendencias, no de este momento en Chile, pero pienso de lo que veo yo en mi trabajo en otras latitudes, incluyendo en Europa, de que siempre existe esa compulsión por tratar de empoderar al poder por sobre la sociedad, por sobre la familia, en el plano de la educación. Hay una ironía muy grande, no es que esté directamente relacionado con Chile, pero si uno piensa en la historia de cómo es que se termina estableciendo en los tratados internacionales de derechos humanos el concepto, el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones, esto es una respuesta a un problema histórico, y ese problema histórico fue el totalitarismo europeo de principios del siglo XX, nazis y soviéticos, el comunismo. Saliendo, o sea, al inicio del periodo de posguerra, cuando se entran a negociar estos tratados, a esto es a lo que se está respondiendo. Y específicamente se buscó prevenir que el Estado pudiera acaparar el poder sobre la formación de la juventud, que lo hicieron a través del control curricular, a través del control de la formación de los docentes y a través del control de los clubes y espacios de juventud en la Alemania nazi, ¿ya? En la experiencia nazi, con los soviéticos fue distinto. Pero siendo que eso fue lo que se trató de evitar, y eso es lo que se quería prevenir por la inclusión del derecho de los padres en la educación de sus hijos en los tratados internacionales de derechos humanos, hoy día se da la ironía de que el país en Europa que no permite la educación en casa es Alemania. O sea, el mismo país que generó todo el embrollo por el cual terminamos regulando esto, hoy día vuelve a ser el principal ofensor en esta materia. Yo no quiero que lleguemos a la situación alemana, en que Alemania hoy día prohíbe la posibilidad de educar a tus hijos en casa o en modelos no institucionalizados, y me gustaría por lo mismo ver una protección más robusta en la próxima constitución que la que actualmente tenemos. Francisca, está ahí en mute. Claro, lo que no sabe mutear. Oye, bueno, les quiero dar las gracias, una pequeña ronda de despedida para que termine Claudio como dueño de casa de esto y pueda cerrar este conversatorio tan interesante, tan necesario. Y bueno, Ingrid, partimos por ti, Tomás, Gerardo. Bueno, yo de verdad quiero que quienes están viendo este conversatorio y lo van a ver porque sé que va a quedar grabado y lo vamos a subir después, ¿cierto? Quiero que entiendan que da la sensación de que somos muchos y de verdad somos hartos, ¿sí? No somos tan pocos. Tenemos en nuestra página miles y miles de seguidores, estamos en todas las redes, pero necesitamos ser muchos más y queremos invitar a los padres apoderados a hacer las denuncias, a preguntar en las escuelas
tienen todo el derecho de preguntar cuál es el programa de educación sexual que tiene esta escuela, cuál es el proyecto educativo de este colegio. Es importante, esos temas son claves, saber cuál es el proyecto educativo. Sabemos que existe una ley, la 20.418, en la enseñanza media que dice que se debe educar sexualmente, pero tiene que estar de acuerdo al proyecto educativo y también sensibilizado con los centros generales de padres, o sea, con los apoderados. O sea, tenemos muchas instancias en las cuales podemos unirnos. Hoy es relevante que nosotros podamos entender la importancia de denunciar, la importancia de ejercer nuestro derecho. Y ese es el llamado que yo les quiero hacer. Hoy día tenemos encuestas que están haciendo, el Ministerio de Salud está haciendo encuestas, personas de salud, o sea, me da tristeza decirlo, enfermeras, matronas, mi hija es enfermera, me dice, mamá, pero ¿por qué hacen estas preguntas? O sea, hoy día tenemos adoctrinamiento político, ideológico y también en salud, se nos metió un ministerio más, tenemos pedidas reuniones del lobby. Entonces, el llamado es a ese, a que nos utilicen como canales de denuncia, como lo hemos hecho hasta ahora, que por favor estén, nosotros tenemos unos amigos muy bondadosos, muy buenos, la ONG Comunidad y Justicia, que yo les digo, ayúdennos, pero en idioma papá y mamá. En eso queremos que nos ayuden, que todos entiendan. Ellos nos elaboraron unas orientaciones que nos han hecho muy serviciales para los padres y apoderados. Así que papá, mamá, usted que está viendo este programa, usted que lo va a ver en algún minuto, sienta que en nosotros puede encontrar la ayuda, y si no podemos ayudarlo nosotros, aquí me conocen, yo soy súper aguja y busco la solución y voy donde tengo que ir y pido reuniones y llevo hasta las instancias que hay que llegar. Ese es el movimiento nuestro, el Con mis hijos no te metas, que sea un canal de ayuda, que reciba denuncia, un consejo y que nos unamos. Necesitamos ser muchos, necesitamos ser miles, porque lo que hay es una minoría, pero necesitamos hoy día mostrarnos que no somos pocos, que somos miles. Así que ese es mi llamado, en especial para cada uno de los papás que están acá y que se sientan con todo el poder, por favor, de defender lo más sagrado que tenemos, nuestros cachorros. Muchas gracias, Ingrid. Tomás, para cerrar. No, está difícil superar lo que dijo la Ingrid, así que no voy a aportar mucho más. Pero ella tiene razón y Gerardo tiene razón. El derecho de los padres y nuestra preocupación porque nuestros hijos reciban una educación que los habilite, no para un trabajo, sino que para el ellos crecer en amor al conocimiento y que de eso fluya el ser competentes profesionalmente y todo lo demás. Obviamente que es un poco central de preocupación, y más todavía en un contexto como el de nosotros, en que en general la educación chilena está en picada, lo cual es muy lamentable. No nos hemos recuperado de la pandemia y el Ministerio de Educación no está haciendo mucho porque nos recuperemos. Pero no deja de ser el caso de que hoy día el principal fuente de ataque tiene que ver con los asuntos de la sexualidad, y eso responde a que hoy día estamos enfrentados a un Ministerio de Educación que ni siquiera es que tenga un problema con, colgándome las palabras de Gerardo, la prevención del embarazo. Ese no es su enfoque hoy día. Hoy día su rollo es uno, insisto, ideológico, que está basado en sus teorizaciones acerca de cómo debiera ser la conceptualización del niño o la reconceptualización del niño, para que ya no esté infantilizado, para que ya no esté privado de su ser sexual. Y ahí no estoy inventando, esta es la fundamentación teórica. O sea, la idea que está detrás de las orientaciones de educación sexual que nos presenta la UNESCO, que presenta la Organización Mundial de la Salud, que las tengo en mis manos para poder tenerlas siempre como referencia en esta materia, son explícitas. Todos somos seres sexuales, sí, en un cierto sentido, por supuesto, lo somos desde que nacemos. Si estamos hablando acerca de nuestra constitución como personas que somos seres sexuales, pero si la referencia está dada, como de hecho se desprende acá, de que es lo que nos constituye en seres sexuales es nuestra exploración y placer en las experiencias sexuales desde la temprana infancia, que son las que llevan a hacer sugerencias como, por ejemplo, la necesidad de la autoexploración y masturbación infantil temprana a los 4 años, que nada de eso es un invento, todo esto está contenido dentro de las orientaciones de la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud. Entonces no estamos de acuerdo. Y cuando el Ministerio de Educación o los parlamentarios se refieren a la llamada educación sexual integral, ahí estamos hablando no
de una forma genérica de hablar de clases de educación sexual, que la Ingrid ya lo dijo y yo lo reitero, nadie está en desacuerdo, todos estamos a favor, pero la educación sexual integral es un concepto técnico, y ese concepto técnico es una forma, o posee un contenido cualitativo específico que consiste en entregar información, habilidades y valores positivos para entender y disfrutar la sexualidad. Y el foco primario está puesto no en, por ejemplo, la prevención de embarazo adolescente ni la transmisión de enfermedades sexuales, sino que está en la sexualidad como un potencial humano positivo, y estoy citando, y una fuente de satisfacción y placer. Ese es el punto de fondo. Eso es lo que cada papá que está escuchando me tiene derecho a decir, no, esa no es mi concepción acerca de en qué consiste una sana sexualidad para el ser humano, y no es lo que yo quiero transmitir a mis hijos, y es mi derecho poder transmitirles algo distinto a mis hijos. Eso, con Ingrid estoy 100% de acuerdo, tenemos que ser los primeros a estar de pie para defender. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Gerardo. No, muy corto, muy breve, simplemente para despedirme, hacerle algunas sugerencias. Lo primero, a los papás que se involucren, porque hay muchos papás que toman palco y que efectivamente matriculan en marzo y nos vemos en diciembre, digamos, para ir a buscar los premios o ir a alegar porque no repite el cabrón. O sea, yo creo que aquí supone responsabilidad de los padres. Pensar que el colegio va a hacer la pega y hay que preocuparse quién va a impartir, porque una cosa son los cursos en teoría y otra cosa es cuál es la experiencia y capacidad que tiene la persona que transmite, que es el profesor en la sala de clase. Esa cuestión hay que entenderla bien cómo se hace. La educación termina en la sala de clase, la última milla, digamos. Es donde efectivamente se cristaliza todo lo que uno pueda pensar en teoría. Y ahí es importante saber quién es el profesor que va a impartir la clase y de qué manera lo va a hacer. Y yo creo que ahí los centros de padres son clave. Lo segundo, aquí el elemento central son los profesores, y la pregunta es, ¿qué cercanía tenemos con los decanos porque hay que saltarse al colegio de profesores? Es una cuestión ideologizada, políticamente perdida, digamos, pero yo creo que los decanos de las escuelas de pedagogía son relevantes, y hay que estar cerca y entender cómo visualizan ellos este problema para saber si son parte del problema o de la solución, digamos. Porque yo creo que ahí hay un elemento central. Lo otro son los psicólogos, y entender bien qué es lo que le corresponde entender, conocer y aprender a cada niño en cada momento de su vida, porque no es lo mismo que uno le enseña a un niño de 4 que a un niño de 16, supongo yo. El Código Civil ya trata distinto a los infantes que a los adolescentes. Así que yo creo que ahí son los temas en que hay que involucrar, porque esto no es solo un tema legal, digamos. El tema legal es la condición habilitante, pero en definitiva aquí hay una cuestión pedagógica y una cuestión de salud emocional. Y ahí es donde psicólogos y pedagogos tienen mucho que decir, y yo creo que es importante que estemos cerca. Pero lo más importante de todo, como siempre, son los papás. Si el papá no le importa o no le interesa, efectivamente va a haber otro que sí le importa y le interesa ese niño, y no necesariamente lo va a educar en la forma que el papá le hubiera gustado. Así que este es un mensaje para los padres, de que se involucren y estén encima de la educación de sus hijos. Eso, y muchas gracias, Francisca, por invitarme. Es un gusto ver a Tomás, más que no lo veía hace tiempo. Espero que estés disfrutando de Estados Unidos, que están en una pelea ideológica parecida a la nuestra, digamos. Sí. Claudio, su cierre. Sí, bueno, agradecer a los panelistas, muchas gracias Ingrid, Tomás, Gerardo por esta interesante conversación. La idea nuestra desde la coordinadora es mantener estos espacios de conversación sobre los temas que nos están importando a los ciudadanos. Una de las principales lecciones que podemos sacar nosotros del proceso constitucional que fracasó el anterior es que se despertó una sociedad civil empoderada, dispuesta a defender las ideas de la libertad, sobre todo en temas tan sensibles como son la educación de nuestros hijos. Por tanto, agradecer a todos quienes se conectaron, pedirles que nos apoyen con la difusión de esta iniciativa por el derecho preferente de los padres, que pueden firmar desde mañana en la página está de la participación ciudadana, Secretaría de Participación Ciudadana, pero que también vamos a estar difundiendo por todas nuestras redes sociales. Así que muchas gracias a todos quienes participaron, nuevamente agradecer a los expositores, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad que entiendo, Fran, que va a ser con respecto a seguridad y el rol del Estado ante la falta de seguridad, que también es un tema importantísimo y es otra iniciativa popular de norma que presentamos desde los movimientos de la sociedad civil. Así que hasta la próxima. Así es. Muchas gracias. Va a estar en línea este conversatorio y nos estaremos viendo en Tolerancia Cero a la Violencia. Un abrazo. Gracias por estar. Que esté muy bien. Chao, chao.
Chao.